Hoy les voy a hablar acerca de lo que son las tipologías textuales. Para empezar, tenemos que saber qué es un texto. Un texto es una unidad lingüística, comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal humana. Un discurso es susceptible de ser texto siempre que se cumplan ciertas condiciones de textualidad que son reconocidas implícita o explícitamente por los hablantes y permite que ese producto verbal sea un texto. Estos requisitos son que el texto debe ser una unidad de comunicación, debe ser una unidad integrada por secuencias lingüísticas, tener un cierre semántico, los enunciados deben estar relacionados en función de unas normas y debe ser coherente. No existe una definición inequívoca del texto, pero es evidente que el texto posee un carácter pragmático, forma parte de un proceso comunicativo en la que adquiere su sentido, un carácter semántico, lo que caracteriza con un significado global, y un carácter sintáctico, la organización en su estructura interna, ya que los enunciados se relacionan en función de unas reglas. La unidad que los conforman al texto son el párrafo o parágrafo, el cual son las unidades textuales en que se subdivide el texto, el enunciado, que es un acto del habla. Normalmente un enunciado coincide con una oración, pero puede serlo en una unidad menor dependiendo del contexto. Y la palabra, que es una unidad menor que puede existir en forma libre y que conforma el enunciado o mensaje lingüístico. Ya entrando a lo que es la tipología textual, como sabemos, cada tipo de texto es un modelo teórico que se manifiesta de formas diversas y se diferencian de los demás porque presentan unas características globales y una intención que lo definen. Los criterios que nos ayudan a clasificar los textos son diversos, pero destacamos los siguientes, que es la estructura, ya puede ser analizante, sintetizante, el ámbito en que se emplean, este puede ser académico, literario, su finalidad, ya sea convencer, informar, ordenar, y el tema, que puede ser científico, literario. No existe una clasificación única y ninguna es más válida que otra, pero vamos a poner tres clasificaciones dependiendo de los factores o criterios que tomamos como punto de partida. La clasificación temática se divide en textos técnicos científicos, humanísticos, jurídico-administrativos, periodísticos, publicitarios y literarios. Otro tipo de clasificación es dependiendo de la intención comunicativa. Esta puede ser narrativo, descriptivo, expositivo o argumentativo. Y el otro es basado en la intención comunicativa, análisis de recursos lingüísticos y formas textuales. Al analizar la tipología textual tenemos que recordar que los textos no presentan una estructura homogénea. Cuando un texto presenta distintos tipos de secuencias, su tipología se determina teniendo en cuenta la secuencia textual dominante y la intención comunicativa del emisor. Es evidente que no hay una clasificación mejor que otra, pero esta última resulta mucho más completa que las anteriores. No obstante, desarrollaremos a continuación los rasgos propios de los textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. El texto narrativo consiste en contar un suceso o una historia, puede ser oral o escrito, según el ficticio o real, según la naturaleza del suceso contado. Ejemplo de estos puede ser un cuento, las noticias o una novela literaria. Las características lingüísticas del texto narrativo podemos sintetizarlas en la relevancia de los conectores temporales, la abundancia de verbos de acción ordenados en un sistema coherente, el predominio de formas verbales en pasado y el uso del diálogo. La estructura narrativa suele responder al siguiente esquema que, como vemos, su situación inicial es el planteamiento o marco que sirve para introducir a los personajes, el nudo que constituye el núcleo de la narración donde se complica la acción y el desenlace donde presenta las consecuencias de la acción o situación final. El texto descriptivo se define como un tipo de secuencia comunicativa en la que el emisor pretende mostrar cómo es un ser, un objeto o una realidad. Las características lingüísticas podemos resumirlas en que abunda el adjetivo, ya que es la categoría que nos permite conocer las cualidades o propiedades del objeto, su predominio de verbos en pretérito, imperfecto o presente indicativo, el uso de comparaciones, metáforas y se utilizan oraciones copulativas o atributivas. Los conectores textuales nos ayudan a relacionar las distintas partes del texto. Por otro lado, debemos de tener presente que no hay una clasificación única, así que podemos hablar de la descripción en varios tipos, dependiendo si su definición habla sobre un lugar, una época, el aspecto exterior de una persona, sus cualidades morales de una persona, o si son rasgos físicos y rasgos morales los que se describen. Su estructura suele responder a que empieza un tema o título, el cual alude al objeto de la descripción, y el desarrollo es la enumeración de las partes y de las propiedades acerca de este objeto. El texto expositivo transmite la información sobre algún aspecto de la realidad, puede adoptar distintas formas según el género textual al que pertenezca.
ya sea una carta, un trabajo monográfico, una ponencia, se suelen insertar secuencias argumentativas. Un ejemplo de esto son los artículos científicos. Y bueno, su esquema, en la introducción presenta el tema y aborda el punto de vista. En el desarrollo vamos a encontrar la parte fundamental, adopta diversas formas, ya puede ser una enumeración, pregunta-respuesta, ordenación cronológica, comparación o causa-consecuencia, que nos va a llevar a una conclusión que es el cierre del texto resumiendo los aspectos más relevantes. Por último, el texto argumentativo es aquel en el que el emisor presenta una opinión razonada sobre un tema actual y controvertido para influir en la forma de pensar del destinatario. En aquellas situaciones en las que se crean este tipo de textos, los elementos de la comunicación presentan las siguientes características. El emisor actúa con el propósito de convencer o persuadir al receptor. El destinatario es la persona a la que se dirige el mensaje y el objeto de la argumentación es el tema. Un ejemplo es los artículos de opinión que podemos ver en lo que son los periódicos. Y su estructura se basa en una introducción donde se presenta el tema y tesis anterior. En el desarrollo son los argumentos aportados para la defensa de la tesis y la conclusión es una tesis nueva y recuerda argumentos y confirma la validez de la tesis. Bueno, eso sería todo de mi parte acerca de lo que son las tipologías textuales. Gracias.